Estimados amigos de Luces del Siglo, hoy tenemos un invitado especial aquí en el estudio. Tenemos a Filiberto Martínez. Filiberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bien. Un gusto estar aquí. El gusto de volver a verte después de tanto tiempo. Bueno, algo ha pasado. Algo ha pasado, algo de tiempo, ¿no? Sí. Nos volvemos a encontrar aquí en este bello estado. Oye, tú nos traes algo de información muy importante sobre lo que es la 15 Cumbre Mundial de Comunicación Política. Tú eres el representante nacional de esta cumbre, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ya tiene algunos años que hemos estado trabajando en la capacitación continua. Hay un interés general de un equipo de profesionales, un equipo de políticos que hemos tenido algún cargo, alguna responsabilidad en diversos lugares, no solamente de México, sino de otros países. Y acordamos hace poco, tuvimos la oportunidad de que la cumbre, la sede de la 15, de la 15ª Cumbre Política de Comunicación, sea aquí, justamente en Cancún, y lo vamos a hacer en el Centro de Convenciones. Claro. Bueno, es algo bastante interesante, congrega profesionales de todo tipo en temas de comunicación. Vienen politólogos, vienen exgobernantes, gente de mucho talento político. ¿Cuál es el perfil de de quienes lo están organizando, de quienes están organizando esta cumbre y de quienes van a impartir talleres, conferencias, foros? ¿Cuál es el perfil? Bueno, una de las finalidades que buscamos, los que organizamos la Cumbre de Comunicación Política Mundial, es que hayan este tipo de profesionales, como lo has mencionado, donde se puedan intercambiar. Son foros para intercambiar experiencias de gente que ha gobernado, de gente que ha tenido la responsabilidad en diversas posiciones, de asesores, de estrategas, de comunicólogos, de gente que estudia la comunicación, de gente que se hace en la práctica, de empíricos que hacen política, pero ofrecer un foro donde hay este tipo de intercambios y que el conocimiento se vaya pasando, desde luego, desde la gente que ya tuvo la experiencia hacia la gente que también está aspirando para tener algún cargo y alguna responsabilidad. En esta cumbre política vienen, como bien lo has dicho, profesionales de diferentes partes del mundo, vienen de la parte de Latinoamérica. Hace poco, el año pasado, tuvimos la cumbre la Cumbre Mundial de Comunicación Política en España. Y fue 19, 20 y 21 de febrero, igual que ahora. Igual, ¿verdad? 19, 20, 21 de febrero del 2020. Del 2020. Y ahí tenemos destacados profesionales como Antonio Solá, que es gente que ha asesorado diferentes presidentes de repúblicas Claro. en Creo lo que es, asesoró a Vicente Fox, ¿no? asesoró a Vicente Fox, asesoró a Felipe Calderón, y bueno, aquí en México es lo que él ha hecho. Viene gente igual como Yago de Marta, que es un entrenador en discursos, que es un orador que inclusive ha ganado algunos certámenes tanto a nivel nacional como a nivel local dentro de donde él vive. Daniel Iboscus, que es el presidente de la cumbre. Daniel Iboscus ha sido, entre otras cosas, diputado en su natal Argentina. Claro. Entonces, estamos, pues, los políticos queremos que la política se profesionalice cada vez más, que realmente la política vuelva al cauce de que se hace para poder fortalecer a la comunidad, para que se establezca el bien común y que el político entienda que con esa responsabilidad que se le da es para mejorar el entorno al que llega y al que tiene la responsabilidad de representar. Oye, Filiberto, la figura de la política en México, y no solamente en México, a nivel mundial, ha estado un tanto deteriorada o desprestigiada, quizá porque hemos tenido muchos gobernantes que han caído en la corrupción o porque no han sido muy eficaces en sus gobiernos. En fin, la sociedad en general y mucho más el sector joven de este país está como que muy desilusionada de esta figura que es la política, ¿no? Esta cumbre mundial viene a intentar restaurar esta imagen. Básicamente, una de las finalidades, el objetivo principal, como lo mencioné antes, es que realmente la política tenga su mayor atractivo, su mayor finalidad, su mayor beneficio en hacer que las comunidades transiten en paz, se puedan tomar acuerdos, que la política sirva, pues, para establecer el bien común.
Y bueno, el desgaste político a nivel mundial es bastante fuerte, hay un deterioro real, como lo has mencionado. Aquí en México, la única forma de llegar al poder hasta hace poco era única y exclusivamente a través de los partidos políticos. Recordarás que en este país, en Nuevo León, ya hubo un gobernador, el Bronco, que llegó por digámoslo, ya por una coyuntura distinta al partido político, ¿no? Dicen que las redes sociales, el manejo de sus redes sociales es el que le dio realmente el triunfo al Bronco, ¿no? O sea, armó toda una estrategia política bien organizada en Internet y específicamente en las redes sociales que le ha dado muchísimos resultados, ¿no? Sí, efectivamente. Recordemos que en esa ocasión el primer gobernador que llega de manera independiente, es decir, que no necesita inscribirse a un partido político para ser candidato y a la postre ser gobernador, pues fue él, ¿no? Él participó con nosotros en la Cumbre de México y en la Cumbre de Guadalajara y bueno, pues ahí él tiene su responsabilidad. Sin embargo, coincido contigo en tu visión. La política la hemos ido desprestigiando los políticos que de una u otra manera no dan el resultado que la sociedad espera. Sí, la política es un tema complejo, a la gente de repente se le hace aburrido, hay gente que si está buscando ver algo en la red y de repente ven a un político, pues le cambian de manera inmediata o se van a otro canal, digámoslo de esa forma. Pero la política es también una actividad que te permite engrandecer, que te permite hacer cosas por la comunidad. Yo soy un convencido de que a través de la política solamente así se pueden fortalecer sociedades, armar proyectos, desarrollarlo. Y bueno, Cancún es un ejemplo de ello. Hace algún tiempo, cuando los gobernantes se pusieron de acuerdo y en nuestro país, en México, dijeron, oye, en esta parte del Caribe se puede organizar un destino turístico que se va a llamar Cancún. Bueno, eso se hizo a través de la política. Claro. Las instituciones que se tienen en el país, digámoslo, instituciones de manera general, como el Seguro Social, como el ISSSTE y demás, se hicieron a través de la política. Claro. Porque sin política, desafortunadamente, hay caos, hay guerra, hay la ley del más fuerte y eso yo creo que no es un camino que no hay que transitar, no hay que volver a esos caminos, ¿no? Oye, Filiberto, tú has mencionado también una figura muy importante aquí, la del bien común. Es una figura que viene de muchos siglos atrás, es aristotélico tomista, los papas lo manejaron durante muchos siglos. Y aquí en el país prácticamente la abanderó el Partido Acción Nacional, sí, es ¿no? Correcto. Pero es el bien que conviene a todos, el bien común es el bien que conviene a todos. ¿Cómo podríamos o cómo van a manejar esta figura y otras más en esta cumbre de comunicación política que tú estás representando a nivel nacional aquí en México? Bueno, al converger diversos profesionales que han estado en cargos haciendo política, que son asesores y que tengamos este tipo de intercambio de información, de experiencias, pues se trata de que la cumbre te permita eso, que tú que quieres hacer algo por la comunidad, que quieres gobernar, puedas tomar esos casos de éxito, intercambiar esas experiencias y bueno, tomar un camino, que el camino de la capacitación continua, que el camino de tomar experiencias exitosas es el que te va a llegar a entregar buenas cuentas y hacer que la sociedad se desarrolle. Lo que pretendemos es que en esos 3 días intensos que nosotros vamos a tener de intercambios de este tipo de experiencias, el político, el académico, el estudiante, el periodista, se vaya con un cúmulo de riqueza en información, en experiencia, que luego le permita en su medio local, pues poder extrapolarlo, claro, y decir, oye, ¿sabes qué? Hay una forma distinta de hacer las cosas y es por esta vía, es la vía de la preparación, de la comunicación, es la vía del diálogo. No debe de permitirse perder el tema del diálogo y de los acuerdos continuos. Bueno, hay que sacar el oficio político y el oficio político se saca solo si se tiene experiencia y solo si a través de esa experiencia se pueden detonar ideas, ¿no? Filiberto, no sé si tú percibes que a nivel nacional, ya después de todo un año de haber pasado las elecciones, todavía hay cierta crispación política entre las diferentes
corrientes de poder o grupos de poder. Estas cumbres, como las que tú estás representando ahorita, ayudan en mucho. Específicamente, ¿cómo? Bueno, el trabajo que estamos realizando ahorita justamente es ir a diferentes lugares, de estados, países, y promocionarla. ¿Y qué es lo que nosotros le decimos al gobernante? Oye, has llegado al poder, Exacto. ya estás ahí y tienes que entender que debes de seguir capacitándote. No únicamente se contratan asesores o no únicamente se prepara uno para llegar a ser, sino una vez que llegues, tienes que seguir con esa preparación, tienes que rodearte de asesores que conozcan de la materia, que te puedan dar algunos caminos, y tú, que eres el que gobierna, eres el responsable de esas decisiones, debes tú escuchar a los demás, pero debes de tomar tus decisiones efectivamente en la soledad del poder, si tú quieres. Pero, ¿qué le decimos a esos gobernantes? Oye, ven a prepararte, mándanos a tus principales responsables de las áreas que manejas, que haya manejo político, ven a aprender de otras experiencias para que sepas cómo, a través de estas cumbres que te pone la información en tus manos, puedes tú resolver temas en tu localidad. Abrir su mente, su panorama político. Es. Aquí, por ejemplo, en la cumbre traemos a Tony Puy. Tony Puy es un emblema, digámoslo, de Barcelona, porque él es el que, junto con otras personalidades, van sacando la imagen del Barcelona que conocemos. Entonces, tú llegas, te sientas con ese tipo de gente que te va a nutrir de experiencia, y eso es lo que nosotros le ofrecemos a los políticos, a los académicos, pero sobre todo a los gobernantes que se enfrentan a retos, ¿no? Claro. Y ahora, no solamente en el país, en el estado, en los municipios y en cualquier parte del mundo, yo te digo una cosa: sí es importante capacitarse, pero es importante también entender que solamente a través de la unidad y de convocar a la unidad y de entender que cuando se llega a ser gobierno, lo que resta que es que eres gobernante para todos, no para un grupo, no para un partido. Las siglas partidistas se tienen que hacer a un lado incluso, Llegaste ¿no? por un partido, efectivamente, llegaste por un partido, lo mencionábamos hace un momento, porque hoy ha quedado bastante lastimado el candidato independiente. La gente dice, no, tampoco con el independiente es la solución. Volvemos a los partidos políticos. Entonces, llegaste, pero el partido político, oye, te respeto, soy parte de, pero hoy tengo una responsabilidad para el 100% de los que habitan un país, un estado, un municipio. Y entonces hay que gobernar pensando siempre en el bienestar de esa comunidad, en cómo ofrecemos más y mejores servicios, que al final de cuentas es justamente lo que un gobernante debe de hacer por su lugar donde está gobernando, ¿no? Efectivamente. Veo aquí que se espera la asistencia de 5,000 personas, entre periodistas, políticos, estudiantes, algo que ya comentabas. Me gustaría hacer énfasis en el sector de los jóvenes. ¿De qué forma puedes motivarlos? Tú, ahorita que estás organizando esto, ¿cómo los vas a motivar para que participen en estos foros de gran envergadura y de vital importancia para los estados, para las sociedades? ¿Cómo vas a invitar, cómo vas a motivar a este sector medio renuente a la política, que es el sector de los jóvenes? Bueno, hace un momento lo platicábamos tú y yo, creo, antes de salir al aire. La cumbre tiene un costo. Sin embargo, nosotros también nos hemos puesto de acuerdo que esa va siendo una parte de la tarea que primordialmente me he dedicado a hacer en estos lobbies con estas gentes que tienen la cumbre a nivel mundial y que hoy la estamos organizando en esta parte del paraíso mexicano de Cancún. Abrimos trabajos que se van a presentar, y esos trabajos van a permitir que estudiantes, vamos a ir a las universidades, a motivar a la gente para que participe y puedan tener el acceso a una beca que le permite estar los 3 días ahí, intercambiando este tipo de experiencias, aprendiendo de las experiencias que nos da la cumbre y aprendiendo también de los gobernantes, de los políticos, de los académicos, ¿no? Entonces, va a ser vasto. Yo recuerdo ¿De qué porcentaje estamos hablando? ¿De beca? Bueno, yo te podría decir aquí como premisa que pudiéramos comprometer alrededor de 100 becas para Quintana Roo, completas 100 becas que puedan entrar a la cumbre, estar los 3 días nutriéndose de esta información y de este intercambio de experiencias y bueno, irse con eso, ¿no? Que oye, pues ese es un buen llamado para las universidades, ¿no? Es una aportación bastante interesante. Universidades públicas, privadas, que
que empiecen a motivar a sus alumnos, a sus estudiantes. Vamos a ir para a que visitar, participen. hay toda una organización, vamos a estar en las universidades, vamos a hacerles llegar las convocatorias para poder tener acceso a una beca, se presentará algún trabajo. Hace 2 años lo hicimos. Hace 2 años en tu ciudad, en México, se llevó a cabo la cumbre política. En aquella ocasión se hizo ahí justamente en el centro del país y ahí sacamos una convocatoria para ofrecer becas que nos habían permitido a nosotros en los acuerdos y gente de aquí de Quintana Roo fueron allá. Yo recuerdo que alrededor de unas 350, 400 personas estuvieron en la cumbre política. Claro. Entonces es interesante, además, hace rato lo comentaba y lo comparto, tendremos la experiencia de 25 países de toda América Latina, pero también, como lo mencionaba, se ha logrado llegar a España, se ha contado con gente de Alemania y de aquí de nuestra zona, pues viene Estados Unidos, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Es una amalgama de pensamiento, Uruguay, ¿no? Paraguay, México, o sea, es un lugar donde se va generando ese espacio para poder aprender a través de la experiencia de otras personas, de otros políticos, de otros que han sido gobernantes y poder, como lo decía hace un momento, Elmer, poder aplicarlo básicamente en el quehacer político de todos los días, que eso es lo que nos interesa. En diferentes lugares donde yo he estado, he aprendido que sí es cierto que la política tiene sus complicaciones, que la política tiene un camino muy sinuoso y que normalmente los gobernantes siempre tienen alrededor gente que les habla y les habla de muchas formas. Sin embargo, a través de la política que se practica todos los días, cuando lo haces en casa, en familia, en grupos, en amigos, en escuelas, en universidades, en centros de trabajo, será pues la política una herramienta por la cual nosotros debemos de hacer mejor los lugares donde estamos, el municipio, el estado, los congresos locales, federales, porque el ser humano no debe de cansarse de la política, aún por lo complejo que nosotros seamos y aún por la condición humana. La política debe ser un eje central en el cual gire las buenas relaciones que se van dando en los diferentes responsabilidades, municipios, estado y demás, ¿no? Y cuando algún político se canse, debe de volver a empezar y debe de entender que nunca va a llegar a un punto en el cual sepa y esté capacitado totalmente, porque la política es un aprendizaje constante y a cada momento. Claro. La circunstancia cambia, la crisis hay problemas que son oportunidades para solución, ¿no? Claro. Tú tienes una amplia experiencia política aquí en el estado, ¿no? Fuiste presidente municipal de Solidaridad y además has estado con otras responsabilidades con tu partido y has asesorado, has trabajado de la mano, hasta donde yo sé, con este gobierno de Carlos Joaquín. ¿Cómo ves a Filiberto Martínez en un antes y después de haber participado en varias cumbres, en un después de estas cumbres? ¿Sí se nota una diferencia en tu forma de pensar, de ver la política, o ya lo traías de tiempo atrás? Mira, te voy a contar esa parte que nunca se me olvida, siempre la recuerdo y además es bastante agradable recordar las cosas que te van formando en la vida en general, pero en la vida política. En la escuela empecé a hacer, en la escuela entendí que mi vocación era una vocación de servicio, era una vocación política. Pero recuerdo en el tema que estás preguntando específicamente que fui a un curso fuera del país y conocí todo este mundo de las asesorías, de la capacitación y entendí que había un rumbo, que hay muchas formas de llegar a un cargo de elección popular o de llegar al poder público. Sin embargo, una de las vías que yo aprendí en ese entonces, te hablo de unos 20, 25 años atrás, y que hoy lo recomiendo ampliamente para todos aquellos políticos, todos aquellos jóvenes que les gusta la política y que quieren hacer algo por su comunidad, que entendamos que será por la vía política, por la vía del diálogo, por la vía del acuerdo, por la vía del oficio político. Entonces ahí yo aprendí que uno de los caminos es la política profesional, donde pueda haber investigación, asesoría, donde pueda haber propuestas, donde se pueda pensar en el bienestar de la comunidad, donde se pueda pensar en la participación de la gente, en escucharlos, y que la responsabilidad tuya como político y a la postre como gobernante debe ser mayor cuando estás en el cargo para seguir escuchando a la gente y no únicamente cuando aspiras a llegar a un cargo. Entonces, ahí aprendí
que una de las vías con las cuales yo me identifiqué y me identifico actualmente es hacer política de manera profesional. Entender que hay muchas voces y que las voces van a ser distintas, diversas, y que hay que respetarlas y que además hay que incluirlas y que hay que estar atentos a escuchar inclusive a las voces que están en apariencia de una manera crítica, son las voces que te pueden permitir aprender a manejar cualquier tipo de problemas y buscar una posible solución. Entonces, ahí fue donde surge este interés y de esta manera, y recuerdo esa anécdota que hoy te estoy prácticamente contando, porque yo me acerqué a uno de los asesores y le dije, oye, a mí me gustaría ser presidente del municipio donde vivo. Y me dijo, oye, pues me parece interesante que te intereses tú para poder hacerlo de manera profesional. Y yo le dije, oye, me gustaría saber cuánto, ya vi todo lo que se tiene que hacer, cuánto cobra una investigación, cuánto cobra un asesor, cómo me pueden ustedes conducir. Yo me acuerdo que en aquel entonces estaba yo empezando, ¿no? Y bueno, ¿qué te diré? Hoy no vamos a hacer, ¿cómo se llama? Alguna propaganda, pero hoy hay empresas que una investigación cualitativa, por ejemplo, te cuesta muchísimo dinero. Claro. Un asesor te cuesta muchísimo dinero. Entonces yo recuerdo que él me dijo, mira, si tienes, no sé, $10,000 al mes para que te puedan asesorar, con mucho gusto vamos, ¿no? Y yo, oye, $10,000, ¿no? Pero bueno, en el tiempo entendí y aprendí que hay ciertas formas en el cual tú puedes, por decir, inyectar recursos a una manera profesional y puedes crecer y puedes obtener resultados que te permitan favorecer, fortalecer la solución de la problemática de diversos lugares, donde vayas como político, ¿no? Esa debe ser la contribución de un político y no únicamente cuando se está buscando un cargo, sino ahora nosotros no nos hemos cansado ni nos cansamos de hacer este tipo de acciones, de bajar una cumbre de esa envergadura, de ese tamaño. Y bueno, sí, como bien decías, aspiramos a que lleguen, que sea la más grande. Hay registros que se han hecho en Colombia, en México, donde han llegado hasta 2,500 gentes. Ciertamente Daniel Ibuscus es alguien que sueña mucho, el presidente de la cumbre sueña mucho y nosotros somos parte de ese sueño. Quiere llegar a 5,000. Estamos haciendo los trabajos para llegar a esa cantidad, que será una cantidad histórica. El centro de convenciones tiene una carga de aproximadamente 3,500, 4,000 gentes y tiene otro salón que te podría completar esa cantidad de gente. Este evento va a ser en el centro de convenciones, lo estamos trabajando y bueno, también como lo he mencionado hace un momento, hago la invitación para que podamos participar. No solamente las becas van a estar para los estudiantes, también la vamos a abrir para todo aquel que se interese en comunicar, ¿no? Perfecto. Veo que tienes una página aquí, es la www.cumbrecp.com. Es correcto. Y ¿Sí? Tenemos esa cumbre. Ya está habilitada, ya pueden ver, quienes gusten participar, ya pueden ver todo el programa. Ahí en esa página tenemos, digamos, el histórico de lo que ha sido las cumbres, desde que inició en Argentina y cómo han pasado por diversos países, Colombia, Argentina, España, México, Ecuador, y estamos pensando que a finales de noviembre nosotros vamos ya a tener afinado el tema del programa que vamos a tener. Ahí donde ya tendremos los paneles, los talleres, las ponencias, quién va a abrir hasta noviembre en el evento, sí, quién va a abrir en el evento de inauguración, desde luego el gobernador Carlos Joaquín. Aprovechamos esta oportunidad. Está súper invitado, le vamos a hacer llegar formalmente la invitación, ya se lo hicimos verbalmente, para que él sea quien inaugure la cumbre y que además él pudiera dar un discurso que le permita a él intercambiar experiencias de alguien que ha gobernado ya 3 años, para aquel entonces era un poquito más de 3 años, que se presenta como una etapa interesante, la mitad de su gobierno, y que en la mitad de su gobierno él tiene muchas oportunidades para seguir haciendo acciones que fortalezcan a Quintana Roo, que sobre todo puedan ser acciones que en torno a una unidad se trabaje para poder solucionar las problemáticas más complejas que existen cuando se gobierna y sobre todo en un estado como Quintana Roo. Así que Carlos Joaquín, el gobernador, si lo permite su agenda, seguramente nos estará acompañando. Claro que sí, y van a tener mucho que aportar ustedes dos ahí. Nada más, recuérdanos un poco,
¿Quiénes están detrás de la organización de esta cumbre? ¿Son académicos esencialmente? ¿Son estrategas? ¿Hay políticos, partidos detrás? No, no creo que haya partidos ni detrás. Son eminentemente estrategas Sí. y politólogos, ¿verdad? Sí, somos políticos, somos estrategas, somos gente que nos gusta el servicio público, que nos apasiona, que en algún momento hemos tenido algún cargo, en mi caso, en el caso de Anely Boscus, que ha sido diputado de su localidad, su papá de él también fue presidente de su municipio, hay gente como Antonio Solá, que es un estratega, que son básicamente con los que se organiza la cumbre. Gente local tenemos a Xavis Aguirre, que es un asesor que está en diferentes partes. Ahorita justamente está en Bolivia asesorando una de las campañas. Somos los que estamos en la organización de esta cumbre. Claro. Adicionalmente a ellos, pues desde luego hay los asesores que estarán aquí, hay estrategas, asesores, estrategas de imagen, de comunicación, de redes sociales, estrategas de discurso, hay de todo. Y ¿no? quiero recalcar esto porque ya previo a la cumbre mucha gente va a decir con toda seguridad, lo está organizando Morena, lo está organizando los partidos que respaldan al gobernador. O sea, siempre la gente va con estas confusiones y no es así. No hay partidos organizando esta importante cumbre política. No lo hay, no lo hay. Lo que sí te puedo comentar es que la educación continua, la preparación está, digamos, libre de partidos políticos. Los partidos políticos tienen su obligación de capacitar a la gente. De enviar a su gente. De enviar a su gente. Eso es parte por eso esta cumbre está también dedicada a los partidos políticos, a los políticos, a los funcionarios, a los que gobiernan, a los que han gobernado y desde luego a los que también buscan en breve el poder. Ya ves que tendremos elecciones en el 2021, que no está tan lejos, pero ahí la gente se prepara y se prepara para ser profesional en la política y para entender que solamente a través del diálogo, solamente a través de los acuerdos, bueno, la gente te elige para eso, te elige para que soluciones problemas, para que acuerdes en la solución de los problemas, no para que acuerdes otros temas fuera de resolver los problemas de la comunidad. Entonces la gente te deposita su confianza, pero hoy ante esa modernidad de la comunicación que tenemos, ante la globalización de la comunicación, también entendemos los políticos que el ciudadano te da su voto de confianza o te da una carta de confianza, pero al día siguiente igual te la retira si no haces un buen trabajo. Hoy así se mueve la comunicación. Claro. ¿No? Bueno, pues estimados televidentes de Luces del Siglo, pues ya tenemos toda la explicación de lo que va a ser esta 15ª, siempre digo 15 y me regañan. 15ª. Para nosotros es mucho más fácil, pero es 15ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, ya bien explicada por ti, Filiberto, por Filiberto Martínez. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, en este punto, estimado amigo, pues también quiero externarle un saludo, un agradecimiento a Norma Madero. Es una gente que conozco, que aprecio, agradecer que estamos hoy justamente haciendo esta comunicación, permitiendo que la cumbre se dé a conocer. Desde luego les haremos llegar una invitación a través de Gaby, que es la que nos acompaña ahí. Y bueno, pues invitar a todos los quintanarroenses, a todos los políticos que aprecien, que quieran a Quintana Roo, partidos políticos, empresarios, académicos, estudiantes de la comunicación, que vengan, que nos acompañen. Estaremos dando mayor información cercano a la fecha. Vamos a sacar el tema de tener las becas, como te lo mencionaba, pero es muy importante la capacitación continua. Y este es un espacio donde estaremos generando todo tipo de comunicación, todo tipo de experiencias para una sola finalidad: fortalecer la comunidad donde estamos, resolver los problemas, capacitarnos continuamente y hacer el oficio político, que es para que la gente nos elige. Así que, estimados amigos de Quintana Roo, están invitados, acompáñenos a la Cumbre Política Mundial el próximo 19, 20 y 21 de febrero del 2020. Habrán cosas muy interesantes, se podrán concluir temas para buscar la solución no solamente de problemas de Quintana Roo, sino de todo el país y de todo el mundo, que es de lo que nosotros hablamos continuamente. Muchas gracias.